Muy emocionados, muy agradecidos de que estén acá hoy, sobre todo porque, nada, esto si bien es para una cuestión de formación de todos ustedes, de nosotros también, porque uno cuando va avanzando en esta hermosa carrera, va creciendo, ¿no es cierto? Creo que les va a pasar a ustedes, muchos son estudiantes, pero más allá de tener un fin educativo y de formación, esto también tiene un fin benéfico, ¿no es cierto? Entonces que creo que es doblemente gratificante de que desde nuestro lugar podamos ayudar a quienes hoy lo necesitan. La situación del país no es la mejor y entonces nuestra forma de colaborar desde el hospital, desde nuestra jefatura, acá está la doctora Suárez conmigo acompañándome, como siempre, nada, agradecido de los compañeros que tengo, somos 30 y pico, que trabajamos acá en el hospital, un apoyo inmenso, un grupo de trabajo hermoso, y creo que todavía no nos hemos dado cuenta de que hemos sobrevivido a una pandemia, y se nos ha ido mucha gente querida, muchos compañeros, y hemos recuperado el poder estar juntos de nuevo. No nos olvidemos de los abrazos que tan bien hacen, de los besos, ¿sí? De estar con esa parte afectiva que tanto nos caracteriza a los argentinos. Que no se pierda eso, y sobre todo la empatía. Los que están acá son todos un poco locos, como yo, porque tenemos un alma de vocación por los demás, por el que más nos necesita, por el de la urgencia, por el de cualquier lugar que necesite de nuestra ayuda, uno siempre está para brindarse hacia el otro. Entonces creo que eso es lo que más nos une como profesionales, ¿sí? Bueno, bienvenidos al hospital, a la primera charla, le arranco yo. Después los compañeros van a seguir haciendo, va a haber una por mes, el 24 va a estar Marito y el licenciado Migliore, que van a dar tórax y radiología digital. ¿A qué apuntamos nosotros? Apuntamos a la parte técnica, porque muchas veces cuando nosotros nos forman en los institutos no nos dan la parte práctica y hay muchas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, con el hacer. No todos los pacientes son iguales, no todos cooperan, muchos sí, muchos no. Entonces, bueno, hay distintas maneras de trabajar y uno a medida que va pasando el tiempo va creciendo en su desarrollo profesional. Lo que no hay que creerse nunca es que uno lo sabe todo, porque ahí es cuando se limita y deja de aprender, deja de crecer. Y uno crece ¿para quién? Para el paciente. Nuestra prioridad siempre va a ser el paciente. Bueno, nada, contentos de tenerlos acá hoy, chicos. Vamos a arrancar, vamos a mirar un poco el aspecto físico de lo que es el tomógrafo para que todos puedan ir entendiendo qué es lo que pasa cuando uno realiza una tomografía. Una tomografía, como sabemos, es un estudio de alta complejidad que lo que va a hacer es estudiar densidades, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, ¿pasa? Si no lo paso desde acá. Vamos a ver un poco cómo son los tomógrafos, qué funciones tienen. No vamos a ir a la parte de cuando se inventó el tomógrafo porque no terminaríamos más la charla. Vamos a avanzar un poco. Nosotros tenemos tomógrafos de alta complejidad, helicoidales, acá en el hospital. Tenemos un Toshiba en el subsuelo que es de 16 canales, 16 cortes, que tiene muy buena resolución, y otro de 8 cortes, un Philips en planta baja. Por lo general, con el que más trabajamos es con el de 16 detectores que tenemos en el subsuelo. Vamos a tener un gantry, vamos a tener... en el gantry vamos a arrancar por la parte de lo que sería la sala de exploración. El gantry va a estar compuesto por un tubo de rayos, ¿sí? Va a tener enfrentados a él, en la parte inferior, lo pueden ver ahí, vamos a marcarlo con todo el abanico de detectores, ¿sí? Vamos a tener también para diafragmar, ¿sí? Prepaciente y pospaciente, que son los colimadores, que antes eran mecánicos con los equipos viejos, pero hoy en día son analógicos, a medida que uno arma el FOB, se van desactivando y entonces esa parte queda para no recibir radiación e información. Bien, ¿qué más tenemos? En la parte posterior, acá tenemos los detectores
y en la parte posterior vamos a tener un DAS. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué va a suceder acá? Acá empieza la parte analógica porque voy a pasar, voy a recibir un pulso luminiscente que lo va a generar el detector o destellador, lo va a transformar, ¿sí?, en un voltio y luego el DAS lo va a transformar en un número binario. Porque ¿qué sucede? Yo necesito pasar esto que estoy trabajando por radiación a llegar a una imagen, ¿sí? ¿Las computadoras entienden de grises? No. ¿De qué entienden las computadoras? De números, ¿no es cierto? Entonces yo necesito pasarlo sí o sí a un aspecto analógico para poder ir entendiendo. Para que el equipo vaya avanzando en el estudio. Acá tenemos nuestro querido Toshiba, compañero de muchas batallas, ¿sí? Tanto de urgencias como de pacientes ambulatorios, como de guardia. Vamos a ver que tenemos en el mismo equipo la botonera para poder elevar la camilla, para ingresarla, para sacarla. También tenemos la luz que nos va a marcar acá desde dónde está posicionado el paciente y hasta dónde lo tenemos que posicionar, ¿sí? Y ahí vamos avanzando. Un segundito. Acá tenemos un poco de cómo sería la parte interna, que era lo que estábamos hablando recién. Vamos a tener un colimador prepaciente, un pospaciente, el abanico de destelladores o detectores, y luego el DAS, que va a ser el que va a transformar, dijimos, ese voltio en un número binario. ¿Qué vamos a hacer cuando llegamos al servicio? Obviamente, para preservar y cuidar ese equipo, hay que hacerle un precalentamiento para cuidar los filamentos, porque no deja de ser un tubo de radiación, como los tubos que conocen que usamos en rayos, ¿no es cierto? Son un poco más potentes, pero bueno, de todas maneras, para darle un cuidado, que tengan una vida más longeva, uno hace un precalentamiento de ese tubo. La forma de refrigeración de este equipo, ¿cómo va a ser? Hidráulica, por aceite y por aire acondicionado. Esas van a ser las maneras en las cuales se va a ir bajando la temperatura. Como verán acá, cuando yo voy a la workstation o a la estación de trabajo, donde está la consola, lo primero que voy a hacer, tengo a donde dice es para apagarlo, y este sería el de Guaram. Soy medio tele para hablar en inglés, pero bueno, sepan disculpar. Pero con ese sería con el que vamos a hacer un precalentamiento del tubo para poder empezar a trabajar en condiciones óptimas. ¿Qué más debo revisar en la sala? Debo contar sí o sí con la medicación, por si el paciente hace una reacción alérgica. Saben que tenemos 3 tipos de reacciones alérgicas: aguda, o sea que sería la severa, ¿sí? La leve, ¿sí?, que sería no pasa nada, por ahí con un corticoide puede andar bien el paciente. Siempre tratamos de que esté bien hidratado el paciente y luego de que se hace el estudio se vuelve a hidratar. Todo esto es cuando hacemos tomografías con contraste en los pacientes, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en la sala sí o sí? Controlar el oxígeno, tener oxígeno en la sala. Muchas veces recibimos pacientes de urgencia y necesitamos tener sí o sí oxígeno en la sala. Bueno, esas son todas pequeñas cuestiones que uno, cuando llega al servicio y hace el cambio de guardia con su compañero, debe chequear y asegurarse de tener esto para empezar a trabajar. ¿Qué más debemos hacer? Borrar de la memoria los estudios viejos para que el equipo tenga capacidad para seguir almacenando información, porque por ahí estoy en el medio de un estudio y el equipo o me entra una urgencia y yo no puedo seguir trabajando porque el equipo está colapsado en la cola de estudio, ¿sí? Puedo borrar volumetría, puedo borrar también imágenes que tenga el equipo de días anteriores. Siempre, por lo general, nosotros vamos a los últimos días y venimos borrando desde atrás hacia adelante. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería la reconstrucción de la imagen, ¿sí? Vieron que en los celulares tenemos los píxeles. De acuerdo a la cantidad de píxeles que tenemos, sería la mejor resolución. Nosotros por lo general tenemos de 524 más o menos las grillas que se arman.
pero también tenemos que hablar del voxel acá. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de volumetría, ¿sí? El espesor de corte en el tomógrafo me va a dar un voxel, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esto? Y para después poder armar el corte sagital, coronal, ¿sí? Poder estudiar la exploración en otro tipo de cortes. Bien, ingreso al paciente. Obviamente voy a chequear la orden de por qué le piden la tomografía, si tiene indicación o no. Bueno, ahí entramos con la batalla con los médicos, a ver si tiene indicación, si no tiene indicación. Una tomografía por una neumonía. A ver, ¿tiene indicación la neumonía? Y menos, ni que hablar si es viral. De tomografía no tiene indicación. Bueno, y ahí empezamos con el doctor a charlar. Quizás muchas veces nosotros no podemos decirle al doctor lo que tiene que indicarle al paciente, pero sí podemos sugerir. ¿Qué se le puede sugerir? Que se haga un estudio de más baja complejidad, que sería una radiografía de tórax. Entonces estaríamos pasando de 2.5 mA de radiación que se le daría a ese paciente a 700 mA que se le haría con una tomografía. Estamos cuidando no solo la vida útil de nuestro equipamiento, sino también al paciente de esa cantidad de dosis de radiación exagerada que se le va a dar a veces. ¿Cuándo tiene indicación de tomografía la neumonía? Cuando con los tratamientos convencionales no se resuelve. No se resuelve. Paciente con tratamiento antibiótico o con los 7 días de estado viral, lo que fuera, no se resuelve, estamos buscando otra causa, entonces ahí sí tendría indicación de tomografía, ¿no es cierto? Muy bien. Chequeamos todo, tenemos un paciente para hacerle una tomografía. ¿Qué es lo primero que va a hacer el equipo? Vamos un poquito más pelo. Nosotros en la sala contamos con el ganglio. Luego tenemos, eso sería la sala de exploración, una sala de trabajo del técnico, que tendríamos un CPU, un FRU, que es la unidad de reconstrucción rápida, que ahora vamos a ir avanzando y le voy a ir explicando qué hace cada una y qué funciones tiene. Y luego atrás tenemos la sala de informe donde está la workstation y los doctores informando todos los estudios que se van pasando de los pacientes. Estos serían los 3 lugares que tenemos para ir trabajando. Una vez que cargamos los datos del paciente, lo que va a hacer el equipo, cuando yo cargo un protocolo, hay protocolos que ya están predeterminados, que tienen un escano, y hay otros que tienen 2. El escano es lo que me va a decir a mí en qué lugar topográfico del paciente estoy para poder decirle, quiero estudiar el paciente desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces yo voy a armar el FOB, el cambio de representación. Para esto el equipo lo que va a hacer primero es, el tubo va a estar en 0, los detectores posterior, va a hacer el corrido de camilla, lo va a sacar y va a hacer un topograma, una radiografía digital, si se quieren decirle así, ¿no es cierto? Frente. Gira 90 grados el tubo, ingresa al paciente y ahí va a ser el perfil. ¿Esto para qué? Para que yo tenga los puntos de referencia anatómicos para poder estudiar el paciente y de esta manera no sobreexcederme en ese campo de exploración y no irradiar lo demás, ni de menos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Acá tenemos entonces la sala de trabajo donde trabaja el técnico, tenemos la consola, tenemos el CPU y el que está acá al lado, a la derecha del paciente sería el FRU. ¿Sí? ¿Qué es el FRU? Es la unidad de rápida reconstrucción. A ver, cuando yo trabajo y el tomógrafo hace la hélice, me va a dar un montón de información. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta información? Tenemos un tubo de rayos, un atenuante que va a ser el paciente. Esa radiación va a atravesar al paciente, va a tener que, en el medio, una atenuación. ¿Sí? Entonces, si yo estoy atravesando una parte ósea, voy a tener más atenuación que si atravieso una parte blanda, ¿verdad? Entonces, cuando ese fotón llega al detector, va a producir un pulso luminiscente. De acuerdo a la potencia de ese pulso, va a ser el voltaje que me va a dar. Luego, como dijimos, el DAS va a transformar
ese voltio en un número binario. ¿Sí? Ese número binario va a viajar al FRU, nuestro querido FRU, que es de rápida reconstrucción, y lo que va a hacer es esa imagen primaria que le pasa, que es una ecuación matemática, va a empezar a pasarla en números y transformarla en píxeles. Atentos acá, porque lo va a transformar en píxeles y solamente voy a poder ver el corte axial. Va a ser la parte, entonces, la imagen primaria pura. Acá viene algo muy importante para nosotros los técnicos, que es el posicionamiento del paciente. Siempre se hace muchísimo hincapié en el posicionamiento del paciente, porque cuando uno estudia a un paciente, la primera imagen que recibe el FRU, que es la imagen primaria, si está bien posicionada, yo no tengo que realizarle modificaciones después, angulando esa anatomía para poder reconstruirla. Porque cuando yo la voy a reconstruir, si yo tengo que rotarla o moverla, estoy pasando a una imagen secundaria. El equipo empieza a hacer ecuaciones matemáticas y estoy trabajando con una imagen secundaria. Ya no es la imagen primaria. ¿Sí? Entonces es muy importante de que si ustedes van a estudiar un cráneo, el paciente esté bien posicionado, mentón flexionado, ¿sí? La posición, los conjuntos auditivos que den en el láser. Esas cosas son importantes y que hacen al técnico. ¿Por qué? Porque cuando el doctor mira la imagen primaria, mira y ve cómo el técnico posicionó al paciente. Eso habla mucho de ese técnico y de su forma de trabajar. Muchas veces los pacientes que llegan acá, imagínense, no son los más cooperativos y no se pueden poner en la posición que uno quisiera a lo mejor, pero sí se puede angular el gantry muchas veces para poder hacer la incidencia como corresponde. Bien, entonces, tenemos el FRU, que es la unidad de rápida construcción, y mientras tanto, yo ya con esto puedo ir viendo un corte axial. A medida que voy haciendo la hélice, puedo ir viendo un corte axial. Mientras tanto, sigue bajando información en el CPU, que es en donde se va a almacenar la volumetría. ¿Para qué me sirve la volumetría? Para poder hacer después las reconstrucciones y poder ver ese paciente o esa anatomía en distintos planos, en un plano coronal, en un plano sagital, y poder sacarme algunas dudas que a veces quedan con un corte axial. Bien, vamos con los planos. Los planos y los cortes. Bien, un corte axial. Si yo trazo una línea, bueno, ahora lo tengo igual descrito uno por uno, una línea longitudinal con respecto al paciente, el corte axial sería con un ángulo de 90 grados para tener el corte axial, y lo voy a estudiar de superior a inferior. ¿Sí? Con un corte coronal lo que voy a poder estudiarlo es de anterior a posterior, y con un corte sagital lo puedo estudiar de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Porque universalmente se estudia de derecha a izquierda, y van a ver que las reconstrucciones también las vamos a hacer de derecha a izquierda. De derecha siempre del paciente. Bien, el corte axial, ahí tienen la definición. Todas estas cosas las vamos a dejar grabadas. Es perpendicular al eje longitudinal del paciente. ¿Sí? ¿Y cómo puedo estudiar a ese paciente? De superior a inferior, de inferior a superior, como ustedes quieran, pero sabemos que el corte es ese. Bien. Acá tenemos el corte coronal, ¿sí? En este vamos a poder estudiarlo, entonces dijimos de anterior a posterior, ¿sí? Y va a ser, tiene un eje longitudinal y divide la anatomía de anterior a posterior. Vamos con el sagital, lo mismo, un eje longitudinal y perpendicular al plano coronal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un plano coronal, para estudiarlo de anterior a posterior, tengo un eje de 90 grados para poder estudiar, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda. Bien.
vamos a la parte ahora de los filtros kernel. Nuestros queridos filtros que nos van a ayudar en la parte del estudio. ¿Por qué? Porque vamos a tener un corte axial, como dijimos, que ¿quién me lo va a dar? ¿Quién me va a dar el corte axial, la imagen primaria? El FRU, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el FRU me va a dar el corte axial, la imagen primaria, el de rápida reconstrucción, y yo voy a poder ver ese corte axial para estudiar a ese paciente? Por ejemplo, ahí vamos a tener 3 filtros. ¿Qué son los filtros? Nosotros dijimos que el DAS nos transfiere una ecuación matemática. No podemos no hablar acá de la escala Hounsfield, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa ecuación matemática que me está transfiriendo el equipo a mí, yo la puedo manipular. ¿Cómo? Yo a esa misma ecuación matemática le pongo un más, un menos, un cero, y lo que voy a hacer es cambiar la resultante. Trabajando con este mismo volumen, lo que voy a hacer es cambiar la resultante. ¿Qué estoy haciendo? Solamente cambiándole el número para la ecuación, a esa misma ecuación matemática. ¿Qué voy a tener? Un filtro, por ejemplo, de pulmón, ¿sí? Ahí lo tienen, que es el primero que tenemos. También podríamos cambiar el ancho y el alto de ventana de grises, que se hace con las rueditas que tenemos arriba. Esto es para a lo mejor buscar una mejor definición. Y otra cosa más que le iba a decir acá es que, por ejemplo, cuando uno usa una escala Hounsfield, para que aquellos que no sepan, una escala Hounsfield es una escala matemática, que en tomografía la utilizamos para asignarle determinada escala de grises, donde el agua va a ser el 0, el metal el 1000 más 1000 y el aire el menos 1000, ¿sí? O sea que podemos variar desde ahí. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, la sangre, ¿cuánto nos da? Aproximadamente 40 unidades Hounsfield, ¿sí? El hueso, 180, bueno, eso va a depender muchas veces del paciente porque va a depender de su edad ósea, la calcificación que tenga y demás. Pero más o menos entonces la escala Hounsfield lo que me va a hacer es a mí darme los parámetros de los grises, ¿sí? Y me va a servir para utilizarlo como herramienta cuando tengo que medir, por ejemplo, ¿será un quiste o no será un quiste? Bueno, ahí voy con el cursor, pondré y mediré las escalas Hounsfield para ver si es líquido o no eso que está ahí y la densidad que tiene. Para eso nos sirve esa herramienta también. Bueno, uno de los filtros entonces sería el de abdomen, el segundo, perdón. Esperen que me pasé. Bueno, el tercero que tenemos allá es el de abdomen. ¿Para qué me sirve ese filtro? Para poder estudiar todo lo que sea mediastino, abdomen, ¿sí? Me va a dar una diferencia bastante significativa a lo que es el filtro de pulmón, por ejemplo. Atrás, a ver. Ahí tenemos el filtro que utilizamos para el parénquima pulmonar, para evaluar el parénquima pulmonar. Tenemos uno para óseo, un filtro para óseo, un filtro para parénquima pulmonar y un filtro para lo que sería abdomen o mediastino. Estos serían los 3 filtros. ¿Son los únicos que hay? No. Tenemos más. Tenemos el MIP, que es el de máxima intensidad, cuando tengo que estudiar algo vascular, o el MINIP, cuando queremos estudiar algo de mínima intensidad. ¿Cuándo lo vamos a usar? Y, por ejemplo, el MINIP lo podemos usar tranquilamente cuando hay una bulla, cuando hay una caverna, y que queremos resaltar algo, alguna patología que quizás está ahí, que podemos evidenciarla con ese filtro. Vamos a cambiar el espesor de corte porque precisamos un overlap y demás, pero bueno, vamos avanzando con esto para poder ir entendiendo. Acá tenemos el primer filtro. Si miran acá abajo, el primero que sería el óseo, el segundo que sería el de parénquima pulmonar y el tercero que es el que le asignamos para abdomen y mediastino.
¿sí? Se van a dar cuenta por el realce, porque si yo miro, por ejemplo, acá, bueno, puedo ver parénquima pulmonar también, ¿no? Pero si yo miro en el mediastino no puedo ver parénquima pulmonar, pero sí puedo ver la grasa, puedo ver el músculo, ¿sí? Puedo ver el corazón, la aorta ahí, posterior descendiendo. Bueno. Acá tenemos la consola de cómo vamos a ir cargando para realizar un estudio. ¿Sí? Tenemos el número de documento del paciente que vamos a poner arriba. Si entra por urgencia, si está internado, si es ambulatorio, luego el nombre, el apellido y nosotros por lo general ponemos el número de estudio. A medida que vamos avanzando tenemos el número de estudio para poder buscar. Luego la topografía que queremos estudiar y el protocolo que queremos usar. ¿Sí? Si miramos, como por el caso de este tema fácil, acá vamos a tener los diferentes protocolos que ya están prearmados por un médico radiólogo, ¿sí? Y ya esos están diseñados con una matriz. Recuerden que les dije que puede ser de 512, ahora en 1024. Son las dos matrices que podemos encontrar. ¿Qué sería eso? La matriz, ¿se acuerdan que hablamos de píxeles? La resolución del estudio. Pero eso ya está todo prearmado en el protocolo. Que va a tener un largo, una longitud, para hablar propiamente dicho, de recorrido de camilla, ¿sí? Y luego el técnico va a decir desde dónde hasta dónde quiere estudiar el paciente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Una vez que cargamos todos los datos del paciente, el equipo me va a ir diciendo qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Miren esto. ¿Qué me dice acá el equipo? Que yo estoy por hacer el primer escano, ven que está marcado en azul. ¿Qué va a hacer la camilla? Va a salir. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué le falta hacer en esta parte? Le falta hacer el otro escano, o sea que este protocolo tiene doble escano, tiene el frente y el perfil. Y luego la hélice. Acá tenemos qué va a hacer la hélice. Esta sería la forma de trabajo. Entonces acá va a ser el escano frente, el perfil, bien, el corrido de camilla, y ahí nos está diciendo desde dónde hasta dónde. Y esto me va a dar un FO, un campo de representación, para que yo le diga desde dónde hasta dónde tengo que estudiar a ese paciente. ¿Desde dónde hasta dónde estudiaríamos un abdomen? ¿Cuál es el techo del abdomen? Allá que tengo alumnas que han sido mis alumnos. A ver. ¿El techo del abdomen? Muy bien. El piso del tórax, ¿verdad? Un músculo muy importante en la respiración que genera una presión negativa del lado derecho. A tener en cuenta para los chicos que hacen tomografía, que vayan a hacer tomografía, porque muchas veces hay patologías, como por ejemplo una peritonitis o algo de eso, o un absceso, que seguramente vaya a querer ascender hacia el lado derecho por esa presión negativa, y muchas veces vamos a encontrar que tenemos pacientes con hipo o lo que fuera, es porque se genera una reacción en el diafragma y eso genera esa sintomatología. Bien, acá vamos a comenzar, como verán, a hacer la hélice. Lo puedo ver en un corte sagital, como lo está viendo acá. Miren, y el equipo me va a decir qué es lo que hizo. Axial. Perdón, axial. Vamos a poder ver el corte axial, que es la imagen primaria. Me va a decir los cortes que tengo acá. Y acá me está diciendo que ya descargó la volumetría, para que yo pueda hacer la reconstrucción en los diferentes cortes. Tengo el axial, voy a hacer el coronal y el sagital. Bien, comienza la exploración y vamos a hablar un poquito de anatomía, porque no podemos... Nosotros sí o sí tenemos que estudiar la anatomía y reconocer la anatomía, no tenemos otra, ¿sí? Importantísimo, chicos. La anatomofisiología va abrazada a imágenes. Si yo no interpreto la anatomía, voy a hacer un estudio, pero no voy a entender lo que estoy haciendo.
Entonces, siempre hay que estar reforzando la parte anatómica y nos va a servir, como por ejemplo acá, que tenemos una división topográfica que nos va a dividir el abdomen en diferentes cuadrantes y que a mí me van a ayudar para ir mirando qué diagnóstico puedo llegar a encontrar en la tomografía. Nosotros muchas veces cuando llega un paciente te dicen la sintomatología que tiene, ¿sí? La cronología. Cuando hablamos de cronología, por ejemplo, podemos hablar de una cronología de Murphy que comienza con 8 horas, con dolor epigastrio, va a bajar y va a terminar en fosa ilíaca derecha, que cuando el médico hace una palpación profunda y larga, el paciente va a defender y le va a doler. Bueno, ahí ya se estaría apuntando quizás a una apendicitis, que el método diagnóstico por excelencia sería, acá la doctora lo va a decir, sería ecografía. En realidad el diagnóstico de apendicitis sería clínico, es clínico y pero, laboratorio, pero bueno, si tenemos más de 1200 blancos y esa cronología, ya está, 1 más 1 es 2, tendría que ir al quirófano, pero los doctores se van a asegurar de hacerle una ecografía seguramente, y en su defecto, una tomografía para... ¿Qué pasó ahí? Y terminamos irradiando al paciente con una tomografía. Bueno, muchas veces quieren ver si ese apéndice cifoide está de la manera normal que suele tener siempre, y si no está retrocecal, anterocecal, puede estar orientado hacia muchos lugares. O puede tener algo anexial también el paciente, entonces quieren descartar eso y seguramente te vayan a pedir. Bueno. Arrancamos el estudio. ¿Qué tipo de corte sería este? Axial. ¿Tiene contraste o no? No, no tiene contraste. Muy bien. ¿Qué anatomía puedo ver acá? ¿Qué es esto? Un abdomen. Perfecto. Poder, hígado, riñón. ¿Vamos bien ahí? Miren, acá puedo ver la aorta descendente. ¿Esto qué sería? Estómago. ¿Qué está posterior ahí? En el hipocondrio izquierdo posterior, ¿qué tengo? El vaso. Órgano muy delicado y que hay que observarlo mucho cuando el paciente tiene un traumatismo. ¿Sí? Un filtro muy importante de la anatomía, ¿sí? Que trabaja con todo lo que sería la linfa. Bien. ¿Tipo de corte? Axial. Vamos a ver con ganas, que tenemos que darle para la arriba. A ver, un corte axial. ¿Tiene contraste o no? Sí, tiene contraste. Está en una fase venosa. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son las fases. Para eso vamos a tener que hablar un poco, sí o sí, de aparato circulatorio, que ahora más adelante vamos a charlar. Acá, si la doctora no me deja mentir, esto si yo lo mido con unidades Hanfield seguramente sea un quiste. Así que, bueno, nada. Los quistes son patológicos y hasta que no molestan o no entorpecen nada en nuestro sistema, no. Pero se pueden transformar en patológicos cuando crecen demasiado y te generan, por ejemplo, una compresión extrínseca. Un ejemplo. Bien, paciente politraumatizado, este entró politraumatizado. ¿Tiene contraste o no? Sí, tiene contraste. Los pacientes politraumatizados graves, ¿sí? Por lo general se estudian directamente con contraste. ¿Por qué? Porque queremos evaluar si hay alguna extravasación del contraste. Porque a veces por el mismo trauma se produce algo que se llama laceración de uno de los vasos y vamos a tener contraste fuera del humilograma del vaso. Vamos a tener una extravasación. Eso es lo que voy a estar buscando acá para este paciente. Seguramente este paciente se ha hecho tórax, abdomen, tel, porque por lo general ahora hay una palabrita que odiamos nosotros que se llama screening, que se estudia completo el paciente. Bueno, ¿qué pasó acá?
ese riñón ha sufrido una laceración producto del trauma. Por eso vamos a ver que tenemos un poco de líquido ahí libre perirenal. ¿Sí? ¿De qué riñón? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, muy bien. Siempre voy a mirar al paciente como una radiografía. Bueno, miren qué lindo acá. A ver, ¿tiene contraste o no? El primero. Hay trampa acá, ¿eh? Hay trampa. El segundo y el tercero. Hay trampa. El primero tiene contraste, pero no es endovenoso. Se le ha dado al paciente un contraste oral. Por eso podemos ver ahí lo que es intestino, que tiene contraste, pero es un contraste oral que se le ha dado. Pero si yo miro la aorta acá, no tiene densidad, el parénquima renal tampoco, y bueno, podemos ver ahí que hay algunos quistes o anormalidades. Nosotros por ahí no podemos hablar de patología, pero sí podemos hablar de lo que es normal para nosotros y lo que no es normal. Por eso siempre voy a mirar, cuando miro una tomografía o lo que fuera, miro el paralelo, miro el otro, para poder ir guiándome si hay mucha diferencia entre uno y otro. Ahí hay pequeñas cosas que me van a ir dando un índice de que algo está pasando. Bueno, a ver, por lo general los contrastes endovenosos los vamos a hacer por dónde? Por una vena, una radial, una cubital, bueno, la que encontramos, porque a veces los pacientes, sobre todo si son oncológicos, se complica encontrarle venas para poder pasar el medio de contraste, ya que tienen una osmolaridad y una viscosidad, ese contraste. Necesitamos un buen acceso para poder pasar los contrastes al paciente. Si yo voy a hablar de una fase arterial, voy a hablar de los 30 a los 35 segundos, ¿sí? De que le estoy inyectando el contraste. Siempre cuando uno trabaja en tomografía, el tomógrafo empieza la rotación y voy a tener algo que le llamamos nosotros delay. Ese delay, hasta que el tubo alcanza la velocidad de rotación para empezar a dar rayos y comenzar el estudio, en el nuestro, en el tomógrafo de abajo es de 5 segundos, en el de Ozarpi es de 7 segundos, y son cosas que a veces parece que no, pero uno las tiene que tener en cuenta. Porque muchas veces nosotros trabajamos por tiempo y esos 5 segundos, 7 segundos, si yo quisiera ver un TEP, por ejemplo, que es un tromboembolismo pulmonar, que se estudia a los 12, 13 segundos, se me pasa el tiempo, porque tengo 5 segundos de delay. Entonces tengo que estar calculando eso también. Bueno, entonces, si yo voy a estudiar una fase arterial, voy a estudiar de 30 a 35 segundos. Si voy a hacer una fase venosa, 60 segundos. Una fase para ver ganglio, 70 segundos, portal, 70 segundos, excretora, va a depender del paciente, pero por lo general entre 5 y 15 minutos, ¿sí? Ahí ya tengo que esperar bastante más para poder ver una fase excretora. Entonces, lo que yo quería evidenciar acá es que esta tomografía no tiene contraste y que ustedes vayan viendo las densidades que tenemos acá, del parénquima renal, por ejemplo, en una fase arterial un poco pasadita, que tenemos acá, y en una fase venosa, como se pintó bien todo el parénquima. Si yo este corte lo hubiese hecho a la altura del vaso, cuando hago una fase arterial, el vaso lo voy a ver atigrado, por una cuestión de vascularización. Se ve atigrado el vaso. Es un signo que nos sirve para orientarnos en qué fase está. Bueno, vamos a arrancar con el tórax. Vamos a arrancar con la tomografía del tórax. No podemos hablar del tórax si no conocemos la anatomía del tórax, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener... ¿Cuántas pleuras tenemos? ¿Quién me dice? Una pleura visceral, una parietal, ¿sí? A ver, podemos decir que el tórax tiene... ¿Cuántos pulmones tengo? Es fácil, ¿no? 2 pulmones. Uno, que va a ser el derecho, se divide en 3, tiene 2 fisuras,
¿sí? El izquierdo se divide en dos, tiene una cintura, ¿verdad? ¿Podemos hablar más? Sí, se divide en segmentos. El derecho se divide en 10, el izquierdo en 8. Podemos ir más chiquito también. ¿Cuál es la unidad mínima del pulmón? El alveolo, donde se produce la hematostasis, ¿verdad? ¿Sí? La hematosis. ¿Quién es el principal encargado de llevar el oxígeno hacia los órganos y traerlo? ¿Sabemos? Muy bien, ahí estamos. Esa va a ser la encargada de llevar el oxígeno, traerlo y sacar el dióxido de carbono también, para llevar los pulmones para poder hacer ese intercambio gaseoso. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál va a ser el piso entonces? El diafragma. Acá tenemos las dosis, miren chicos, de lo que da, lo que hablábamos hace un ratito. Si yo voy a hacer una radiografía del tórax, voy a usar 2,5 mA. 3,2, si quieren, un poquito más, ¿por qué? Hoy en día se da un poquito más, va a estar buena la charla chicos de que se viene allá con el licenciado Migliore y Marito, nuestro querido Marito, porque ahí vamos a ver bastante de cómo se va trabajando lo que son los bits y demás, porque por lo general con el equipamiento nuevo se les da un poquito más de dosis para poder llegar a tener una buena resolución, con los equipos digitales sobre todo. Los directos. Que hay ahora. Con los directos y los digitales indirectos también. Se le da un poquito más. Pero bueno, miren, pasamos de 3,2 milisievert a 728 milisievert para una exploración o una tomografía de tórax. Miren la cantidad de radiación que estamos dándole a ese paciente. Por eso muchas veces los médicos radiólogos y los técnicos tratamos de sugerir otros métodos diagnósticos, primero y principal para no el desgaste del tubo y segundo por el paciente, por la salud del paciente. Acá tenemos una división topográfica. ¿Cómo se hacía la división topográfica? ¿Se acuerdan? Voy a trazar una línea hemiclavicular, ¿sí? Perpendicular. Dos líneas más que para poder dividir la anatomía. A ver, si es infraclavicular, eso pasa cuando yo quiero describir por ahí que el médico me llama de la guardia y me dice, che, ¿tenía algo paciente? Y miralo. Miralo, pero siempre a algún ratito le tiramos como para ir adelantando y que venga y lo mire y poder ir creciendo juntos con ese médico. Miren, ¿qué corte es este? Esto es una radiografía, esto sería un corte de una volumetría. Recuerden que para poder tener un corte coronal o sagital voy a trabajar sobre la volumetría. Sería un corte coronal, ¿sí? Es un corte de libro ese, porque me está hablando de una neumonía con base triangular, la base externa hacia adentro. Por lo general voy a ver que tiene broncograma aéreo. ¿Cuál sería la parte patológica ahí? ¿El broncograma aéreo? No, porque dentro de los bronquios debo tener aire. Entonces, eso sería la parte sana, lo normal, y lo demás sería lo que es la patología. Bien, de vuelta a lo mismo, voy a tener para este paciente, le voy a hacer los dos escanos, ¿sí? Y acá ya tengo la imagen primaria que me bajó el FRU y el volumen. El mismo equipo me está diciendo qué es lo que voy a realizar, o lo que está realizando, o lo que va a hacer al terminar. Bien. Tipo de corte axial. ¿No es cierto? ¿Los dos son axiales? Sí. ¿Tienen contraste? No, no tienen contraste. Acá va a ir la importancia de cuando yo estudio al paciente, desde dónde hasta dónde lo tengo que estudiar. ¿Sí? ¿Cómo se estudia el tórax? De superior a inferior. ¿Sí? Y desde... Debo incluir siempre el tercio superior de los riñones. Debo incluirlo porque hay muchas patologías, como podemos ver acá,
esto que sería la suprarrenal, que nos van a dar posteriores patologías en tórax. Entonces siempre debo incluir el polo superior del riñón. En toda tomografía de tórax debe estar incluido. Bueno, miren, acá podemos ver tipo de filtro que tiene el filtro de abdomen o mediastino. ¿Sí? Porque me doy cuenta, ¿puedo ver el pulmón acá, que lo tendría que ver? No. ¿Puedo ver el músculo? Sí. Puedo ver el músculo. Puedo ver ganglios que tiene el paciente por acá, y puede llegar a ser implante, no sé, eso habría que estudiarlo. Bien, seguimos avanzando. Como dijimos, tenemos que tener los polos superiores de los riñones para comenzar el estudio. Miren acá, tenemos ahí la suprarrenal, el vaso acá posterior, riñón, aorta descendente, hígado. Tengo un paciente por acá, precisamente, que se le pidió una tomografía de tórax con contraste porque el paciente tenía una tuberculosis. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto porque muchas veces hay tuberculosis que son tuberculosis diseminadas. Hemos encontrado tuberculosis en los lugares más insólitos. ¿Sí? Entonces, bueno, el paciente no tenía hecho el laboratorio, por consecuencia no sabíamos cómo estaba esa urea, esa creatinina. Para estudiar un paciente con contraste, nosotros sí o sí tenemos que saber la función renal de ese paciente. Doblemente agravado sería si ese paciente es oncológico, que está recibiendo la medicación oncológica porque está recibiendo medicación nefrotóxica. ¿Sí? Y el contraste es nefrotóxico. Entonces, a los 3 días podemos producir en ese riñón un daño, ¿sí? Que a posterior se puede agravar. Entonces, mucho cuidado cuando uno tiene que inyectar o pasar contraste. Obviamente nosotros siempre vamos a estar acompañados de un médico radiólogo que va a ir, o de un licenciado, o lo que fuera, pero siempre va a tener un acompañamiento de que le va a decir sí o no a ese contraste. O por lo menos lo que debería hacer, ¿no es cierto? Bien. Tipo de corte axial, muy bien. Filtro. ¿Veo el parénquima pulmonar? No. ¿Veo el músculo? Sí. Recuerden usar esos pequeños ítems para reconocer el tipo de filtro. Es un filtro de abdomen el que tengo acá. ¿Qué voy a visualizar acá? Una imagen en el lóbulo superior de aspecto cavernoso. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una caverna y una bulla? A ver quién lo sabe. ¿Nadie? La caverna tiene paredes y la bulla no. Ahí hay que estudiar un poquito de fisiología y se van a dar cuenta por qué. Bien, ¿qué más puedo ver acá? Anatómicamente, si miro, la aorta ascendente, la aorta descendente, ¿sí? El callado de la aorta. ¿Esto qué sería? Nada. ¿Quién sabe qué es eso? La tráquea. O el bronquio. ¿Dónde estoy parado? Bronquio primario. ¿Verdad? Bueno, miren, ahí cambiamos de filtro. ¿Qué filtro sería ese? El de parénquima pulmonar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se ve? Miren la imagen en el lóbulo superior derecho de ese paciente. Puedo ver el broncograma acá, miren. Si miro, puedo ver que hay broncograma. ¿Por qué esto? Porque hay otros métodos diagnósticos a veces que usan los médicos. Se podría hacer tranquilamente, si está en contacto con el broncograma, esa lesión, el esputo. Se manda al laboratorio, ¿sí? Y también pueden definir con eso si ese paciente tiene o no algún proceso ahí de tuberculosis o de lo que fuera. Siempre buscando otros tipos de métodos diagnósticos. Bien, tipo de corte axial, muy bien. Filtros. Muy bien. El de parénquima pulmonar y el de abdomen, ¿no es cierto? Puedo ver el músculo acá. Puedo ver los ganglios ahí, miren.
Los ganglios pueden estar afectados por este mismo proceso que tiene acá. Pero este paciente, como les decía, está estudiado sin contraste porque no sabíamos la huella de la creatinina y aparte quizás a este paciente había que profundizar un poco más haciéndole algún tipo de biopsia y estudio para ver si no tiene otra cosa a la cual que después terminamos estadificándolo, haciendo una estadificación de ese paciente. Y ahí se estadifica completo para un posterior tratamiento. Entonces ahí se va a definir si era una tuberculosis o era una metástasis abscedada o lo que fuera. Bien. Acá tenemos, para que ustedes puedan ver la diferencia, esto sería una reconstrucción de parénquima pulmonar, ¿sí? Con un filtro de parénquima pulmonar, y al lado tienen el MIP y el MINIP. ¿Sí? Miren cómo, obviamente les tengo que cambiar el espesor de corte, porque necesito tener un overlapping para poder tener una mejor resolución. Y acá puedo ver la parte vascular. ¿Por qué voy a estudiar acá? MIP máxima intensidad. Y si hago un filtro de MINIP para la reconstrucción, puedo verlo de mínima intensidad. ¿Se acuerdan que dijimos en la escala Honfield? Menos 1000 que iba a ser aire, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos los diferentes tipos de filtro. Tipo de corte axial. ¿Tiene contraste o no? Sí, tiene contraste. Muy bien. Prendido fuego, ¿no? Bien. ¿Qué fase es? ¿Se animan a decirme qué fase es? Arterial. Muy bien. Tenemos una fase arterial. Perfecto. Miren, y acá arriba les marqué cuál de los dos filtros es este. El segundo, el de parénquima pulmonar, y el tercero sería el de abdomen o mediastino. Después de que hemos hecho las reconstrucciones axial, coronal, MIP, MINIP, que necesitamos, también podemos hacer otro tipo de reconstrucciones. Estas son reconstrucciones 3D. ¿Sí? Por lo general, esta yo la había hecho, en un caso teníamos que biopsiar a ese paciente con los doctores del procedimiento. ¿Y qué era que quería evidenciar eso? ¿Cuál es nuestro trabajo? Evidenciar la patología y evidenciar la anatomía, lo mejor posible. ¿Qué estoy buscando acá yo? Primero, demostrar la parte vascular, en donde está el vaso más importante, porque si el doctor va a entrar a sacar una muestra de esta imagen, de esta masa que tengo ahí, lo que necesita saber es por dónde está la vascularización más importante para no llevarse por estas arterias y que se produzca un hemotórax, quizás en ese paciente, o un sangrado. ¿Sí? Por eso es importantísimo, los pacientes antes de hacerse cualquier procedimiento tenemos que tener el TP. A ver cómo está esa coagulación del sangre. Lo segundo que quería evidenciar, yo acá tengo una fase arterial y acá lo que hice en ese paciente en especial es comenzar a inyectar la fase venosa que dijimos que era a los 60 segundos, ¿verdad? ¿Sí? Y yo para tener una fase arterial necesito tenerlo a los 30 segundos. Entonces yo lo que dije es, bueno, ¿cómo puedo lograr tener las dos fases juntas? Irradiar una sola vez el paciente. Lo que me va a cambiar también es el volumen de contraste que yo le voy a pasar al paciente. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, son 60 segundos para la fase venosa, ¿no? Necesito 60 segundos para comenzar la hélice. Tengo 5 de delay, no se olviden. 60 segundos. Dije, bueno, empecé a inyectar, ¿sí? 20 segundos, 30 segundos. Paré la bomba, levanté la presión, comencé a inyectar de vuelta y a los 30 segundos largué la hélice. Entonces a los 35 ya largó. Y yo ahí pude recuperar la fase venosa y arterial a la vez de esa masa. ¿Para qué me sirve? Para poder ver el grado de necrosis que tiene, la necrosis que tiene, porque si el doctor entra y saca una muestra y lo que está sacando es necrosis, ¿qué es la necrosis? Muerte de algo, no sirve, no me va a aportar información para decirme de dónde es ese fucking tumor, ¿no? Entonces necesito sí o sí
tener esa histología lo mejor posible. ¿Qué necesito? Células proliferativas. Yo necesito tener, o no, pero ¿de dónde? De donde las podamos visualizar. Miren que acá ya comenzaba la captación y acá también. Si sacara de acá no tendría sentido porque estaría sacando de la zona necrótica y esa muestra sería insuficiente. Entonces para eso sirve este tipo de reconstrucción muchas veces. ¿Vamos bien? Bien. Ahí esto lo vamos a ver en la última clase, que vamos a ver todo lo que es procedimiento bajo TAC. Seguramente vayamos a invitar a alguno de los médicos intervencionistas para que nos comente un poco más, porque yo obviamente le voy a dar la parte técnica, ¿sí?, de cómo se trabaja desde el principio a fin de una estadificación. Seguramente lo hagamos con ya la licenciada Rastopolo, que es la que está hoy en la parte de intervencionista. Bueno, miren, esto es un corte tomográfico a la altura que estamos entrando ahí posterior, si se puede ver, con la aguja, lo más pegada a la pared acá, porque si por ejemplo entrar acá, lo que voy a hacer es, puedo pinchar una pleura y voy a generar en el paciente un neumotórax. Entonces, bueno, nada, para todo eso sirve la preparación previa. ¿A qué altura estamos? Miren esto, bronquio secundario, estoy en el punto carinal, en la bifurcación, ¿sí?, de la tráquea. La aorta, acá, bastante con ateromas, ahí. Bueno, se va a sacar la muestra. Muchas veces venía la patóloga, antes cuando teníamos más patólogos venían, miraban en el lugar, hay muestra suficiente, entonces sacaban unos 2 puput más y ya se llevaba. Hoy se lleva abajo y lo hacen las chicas de anatomopatología en su servicio. Bueno, si quieren paramos acá para poder tomar un cafecito o algo y seguimos con la próxima, con lo que queda. Ahí tiene para algunas cositas que nos regalaron los chicos de Osarpi para quienes usted. Y ahora una parte vascular. Recién ahora, me agarró usted. Pero por la luz. No, pero está bien, Felipe. Bien, de atrás. La presentó yo. Está como reunión de llama. Tenemos todo.
Yo no puedo estar. Está grabando, ¿no? Jala que siga. Está en pausa. Sí, después seguramente al canal. Ah, bueno. No sé si lo vas a hacer ahorita, los militares, no sé si lo pasan ellos, pero en el canal de Walter y... seguramente en el canal, porque así queda la casa. Claro, porque te iba a grabar, pero cuando viene ella, Sí, porque hubo mucha gente que no pudo venir, no, no le pasa yo mucho. me puedo suponer que después se me atás. Ojalá no pase nada. Ah, vos te estás sacando. Gracias por venir.
De los más, yo me acuerdo Bueno, vamos a continuar. Cuando vamos a hablar de contraste, sí o sí tenemos que conocer la parte vascular, ¿sí? De cómo funciona el aparato vascular o el sistema vascular.
Tenemos un sistema vascular mayor y un sistema vascular menor. También saben que, chicos, es muy importante y muchas veces poco nombrado todo lo que es el sistema linfático. Quizás los que hayan ido a terapia intensiva, vieron cuando los pacientes tienen los pies hinchados, eso es ¿por qué? Porque el paciente no realiza movimientos cuando se le hacen los masajes correspondientes y entonces se produce algo que se llama linfoedema. Todo lo que es nuestro sistema circular tiene una bomba, el corazón, que va a bombear la sangre por todo el cuerpo, hacia todos nuestros órganos, hacia nuestros sistemas, pero a diferencia del sistema linfático que trabaja con la contracción muscular. Uno contrae el músculo, lo que está haciendo es ayudar a que esa linfa vaya circulando. La linfa comienza, por lo general vamos a tener un líquido intersticial entre las células, que luego va a pasar a la linfa, y ahí se va a llamar linfa cuando está en el sistema linfático. ¿Sí? La linfa tiene válvulas que nos van a permitir de que vuelva hacia atrás y tiene ganglios. Ahí vamos a tener macrófagos, linfocitos, linfocitos T y linfocitos B. ¿Dónde se generan? ¿Quién sabe? Muy bien, esos son los B. ¿Y los T? En el timo. Bueno, vamos al corazón un poquito ahí. Todo lo que lleva sangre del corazón se va a llamar arteria. Todo lo que trae sangre hacia el corazón se va a llamar vena. ¿Por dónde regresa? ¿Por qué circuito venoso llega la sangre al corazón? Por la vena cava inferior y la vena cava superior. A la aurícula, o ahora llamado atrio, también lo pueden encontrarlo así. Derecho, va a bajar al ventrículo y luego va a pasar ¿a dónde? A la arteria pulmonar. Recuerden que en este lugar es en donde tenemos una arteria con sangre pobre en oxígeno. ¿Sin oxígeno? No. Pobre en oxígeno. ¿Sí? Que va a ir hacia dónde? Hacia los pulmones, hacer el intercambio gaseoso y luego va a volver por las venas a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo para comenzar la oxigenación sistémica por la arteria aorta ascendente y luego descendente y demás. Algo importante es que en el nacimiento de la arteria aorta ascendente también vamos a encontrar las arterias coronarias que van a salir ahí para también oxigenar a ese músculo tan importante que es el sostén, ¿verdad? Bueno. Entonces, dijimos, tenemos un sistema de circulación menor que va a ser desde el ventrículo derecho hasta los pulmones y va a volver por la arteria a la aurícula izquierda. Y luego la circulación sistémica que va a comenzar entonces por la aorta, va a recorrer todo el sistema y va a volver a la vena cava inferior y superior. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que uno pueda entender cuáles son los tiempos fisiológicos. Ahí es donde yo le decía, uno tiene que conocer la anatomía, pero también tiene que conocer la fisiología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les pueden pedir una angiotomografía, ¿sí? Por un TEP. ¿Sí? Acá tenemos un tema. Si yo voy a inyectar contraste por una vena, ¿sí? Una radial, una cubital, ¿a qué contraste? Se inyecta el contraste. ¿Ese contraste dónde va a ir? A ver qué me dice la anatomofisiología. ¿Dónde vamos? ¿Entramos por vena? ¿A la vena cava superior? Va a entrar a la aurícula, ¿verdad? O atrio. El contraste. Entró ahí, pasó al ventrículo
y inmediatamente vamos a estar en la arteria pulmonar. ¿Sí? Aproximadamente ese circuito tarda 13 segundos. Mucho menos de una fase arterial, ¿se dan cuenta? Si yo quiero estudiar una aorta completa, la voy a estudiar a los 35 segundos o a los 30 segundos, o voy a utilizar un ROI que se utiliza cuando yo voy a hacer una angiotomografía de aorta para medir las unidades Hanfield. El equipo ya está seteado, está programado para ir haciendo un corte en donde yo pongo un ROI, va a ser un corte axial y va a ir midiendo las unidades Hanfield. Si la sangre tiene 40 unidades Hanfield, yo por ejemplo puedo dejarlo que queden 120 unidades Hanfield, y cuando el contraste empieza a pasar y esas unidades llegan a esas unidades Hanfield, comienza el estudio. ¿Sí? Y ahí saco una tomografía arterial perfecta. ¿Sí? Una angiotomografía sería eso. ¿Qué sucede cuando buscamos evidenciar o queremos ver si hay un paciente que tiene un TEP? ¿Cuándo se va a apuntar a que es un TEP? El paciente va a llegar disneico, va a estar obviamente evaluado por el médico, que le falta el aire, pero también tenemos que ver los antecedentes de ese paciente. ¿Por qué? Porque estos TEP por lo general se dan con pacientes que tienen trombosis de venas profundas, se puede llegar a hacer un TEP, pacientes politraumatizados, pacientes con cirugías grandes que se las hayan hecho, ¿no? Como por ejemplo, no sé, una fractura de un fémur y si lo haya intervenido quirúrgicamente, todo lo que es el sistema hospitalario sabe que si ese paciente tuvo una intervención quirúrgica y aparece con disnea súbita, y bueno, 1 más 1 es 2, seguramente le vayan a pedir que se le haga una angiografía para buscar un TEP pulmonar, que es posiblemente lo que le puede estar pasando a este paciente. Otro método diagnóstico sería un IMLD, a lo mejor, quizás con ese laboratorio podemos tener un índice, pero estudio por excelencia, por lo general, es este. Pero siempre recuerden que hay esos pequeños ítems para poder ir. Son cosas que, bueno, a lo mejor uno en la vorágine laboral se la sugiere a su médico que tiene que estar trabajando a la par, ¿no? En definitiva, según la experiencia del doctor que toque trabajar con nosotros. Bien, entonces dijimos, si voy a estudiar una fase arterial, estudio los 35 segundos. ¿Qué sucede a veces cuando yo quiero estudiar para ver si el paciente tiene un TEP o no? Que se me pasa de tiempo el contraste. Porque yo pongo el ROI en la arteria pulmonar, en el tronco de la pulmonar, pongo el ROI para medir las unidades Hanfield. El equipo empieza a censar y el equipo, suponiendo que tenga 120 unidades Hanfield de lectura, va a hacer el corrido de camilla. ¿Y se acuerdan que dijimos que tiene un tiempo de delay? Son 5 segundos. Entonces, si el equipo censó las 120 unidades Hanfield a los 10 segundos de comenzado el estudio, que tengo las unidades Hanfield, entre que hace el corrido de camilla y comienza la hélice, tengo 5 segundos más. Entonces ya me estoy yendo a los 15, 16 segundos, y lo que me va a pasar es que voy a tener contraste también en la arteria. Voy a tener contraste en la aorta. Entonces ese estudio va a estar contaminado o pasado de tiempo. Para que este estudio sea óptimo, lo que se suele hacer primero es probar que esté la vía permeable bien, que el contraste esté pasando bien y demás. Y lo que hacemos a veces es comenzar a pasar el contraste, y cuando pasan 7 segundos, disparamos el equipo. Entonces tenemos 7, 5 de delay, 12 segundos. Comienza la hélice. ¿Sí? ¿Recuerdan que dijimos que a los 13, 14 segundos aproximadamente el contraste va a estar pintando la arteria pulmonar? ¿Se entendió? Bien, tipo de corte. Sagital. Muy bien. Bueno, la importancia de estudiar completo el paciente cuando a uno le piden, por ejemplo acá, pudimos evidenciar en este paciente, miren, la hernia que tiene acá, diafragmática, todo lo que sería intestino lo tenemos en el tórax, ¿sí? ¿Tiene contraste o no? Miren, acá viene la aorta descendente. Sí, tiene contraste, muy bien. Está en una fase venosa.
Bien, ¿cómo comenzamos a hacer el estudio? Los escanos, luego la hélice. Bien, cuando yo hago el escano del paciente, un paciente, por ejemplo, un paciente politraumatizado. Por lo general uno va a hacer un paciente, una tomografía de cráneo por una ACV, una cirugía isquémica, una cirugía transitoria, lo que fuera, va a ser el escano corto, solamente al encéfalo y le va a hacer un encéfalo. Cuando es politraumatizado, por lo general, nosotros incluimos mínimo las 3 vértebras primero. ¿Sí? Este paciente no es un politraumatizado, es un herido de arma de fuego. Miren, y yo puedo ver las unidades de Hanfield, puedo ver acá esquirlas del proyectil y acá esquirlas del proyectil. Este paciente recibió una herida de arma de fuego anterior y el proyectil terminó alojado en su fosa cerebral posterior. Bien. Está entubado el paciente, miren. Bueno, y acá puedo tener los 2 escanos. El equipo me va a decir ya en qué fase estoy acá, ya hice los 2 escanos, tengo la imagen primaria, que esta imagen, ¿quién me la daba? El FRU, ¿sí? La unidad de rápida reconstrucción, ¿se acuerdan? Y ya veo acá que descargó el volumen. Esta es la tomografía de ese paciente y puedo ver acá posterior ese artefacto que se ve ahí, se llama puesta de sol. ¿Qué sucede? Cuando los fotones pegan, generan ese artefacto que se llama puesta de sol. Miren, puedo ver acá algunas esquirlas. Bueno, el remazo ahí guardado. Aunque no quieran creer, ese paciente se salvó. ¿Cómo voy a hacer la reconstrucción? Voy a buscar el paciente, ¿sí? En la lista de pacientes, elijo el volumen, porque voy a trabajar con la volumetría, y aprieto acá y me va a levantar el MPR. ¿Qué es la MPR? La reconstrucción multiplanar para poder armar axial, coronal, sagital. Entonces puedo trabajar en los 3 planos. Tengo los 3 planos de este paciente, ¿sí? ¿Normal o patológico? Patológico, muy bien. Puedo decir que tengo una hiperdensidad. Recuerden que acá estamos estudiando volúmenes y vamos a hablar de densidades, ¿sí? Si yo digo voy a hablar de aire, es hipo. Si voy a hablar de algo metálico, es hiper. Si es músculo y es iso, denso. Entonces tenemos hipodenso, hiperdenso e isodenso. ¿Sí? Bueno, a ver. Este era el paciente con la herida de arma de fuego. Esto es una reconstrucción 3D y lo único que queríamos evidenciar era el trayecto del proyectil. ¿Sí? Se puede ver el caminito, miren. Ingresó acá, ¿sí? Como dejó todas las esquirlas y donde quedó alojado el proyectil. Esta reconstrucción la hicimos todas con el tomógrafo, con el Toshiba. Bien, miren. Ahí tenemos el orificio de ingreso del proyectil. Bueno, seguimos avanzando con un poquito de anatomía. El encéfalo está protegido ¿por quién? Por la calota, por la estructura ósea, y después ¿qué siguen? Las meninges. ¿Sí? Tenemos la dura madre. ¿Qué más? Pía madre, no. Me faltó algo, ahí está. Aracnoides y pía madre, ¿sí? La pía madre es la que recubre, ¿sí? El cerebro. Recuerden eso siempre, ¿sí? Bueno, cuando tengo esta lesión, así, con el borde liso, en forma de lente, ¿qué sería? Subdural o epidural. Miren, si yo digo sub, es por debajo, ¿verdad? Y epi, por encima.
Esto sería una lesión subdural. Hematoma epidural. Bien. Este sería un subdural, estaría por debajo de la dura madre, entre el aracnoides y la pía madre. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que mirar acá y evidenciar? Es la línea media, cómo está desplazada. Seguramente, no vaya a operar el cirujano a este paciente porque necesitan descomprimir. ¿Qué pasa con estos episodios? Ese sangrado que tiene, o ese hematoma, empieza a comprimir el cerebro y puede producirse una hernia, ¿sí? Y si el cerebro, ¿hacia dónde va a empujar? Hacia el canal medular, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? El bulbo. ¿Quién pasa también en el bulbo? El nervio vago que interviene en la parte cardiorrespiratoria del paciente, por consecuencia puede tener ese paciente un paro cardiorrespiratorio. Ahí tenemos el famoso subdural. Bien. Un subaracnoideo. Si el subaracnoideo, ¿por dónde va a estar? Por debajo del aracnoides, entre la pía madre y el aracnoides, ese sangrado. ¿Por qué me voy a dar cuenta? Porque voy a ver que tengo sangre, miren, que me está tapando las circunvoluciones y las cisuras. ¿Qué cisuras importantes hay? La de Rolando y la de Silvio, ¿se acuerdan? Y hay una más, posterior ahí, allá atrás. ¿Nadie se acuerda? Bueno, vamos. ¿Qué voy a mirar acá? Si tengo sangre en los ventrículos, porque ahí voy a poder decir si tengo volcado interventricular o no. El subaracnoideo. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Esto qué sería? Y esto, un subdural y un epi. Uno por encima y el otro por debajo. Recuerden que por lo general la dura madre genera ese borde liso. ¿Sí? Bien, seguimos. En tomografía de cráneo, neumoencéfalo y contusión intraparenquimatosa. Son todos pacientes de urgencia, por lo general que han entrado. Bueno, y hemos llegado al fin de la clase. Espero que les haya gustado. Para nosotros es algo gratificante de ver gente que se quiere seguir formando, que sigue ayudando a los demás. Esta parte de empatía, y esperemos seguirlos viendo en las próximas charlas que vamos a ir teniendo una vez por mes. Ahora el 24 hay otra, tenemos otra. Y vamos a ir viendo las diferentes especialidades que tenemos en el servicio. Vamos a tener mamografía, vamos a tener radiología digital. Va a estar bueno para que vayan conociendo. Bueno, para los que no me conocen, nosotros tenemos un gimnasio con mis hermanos que le enseñamos a los chicos de la calle, a los chicos de barrios carenciados, sin costo, obviamente, gratuitamente. Y muchas veces la gente me regala cosas que yo se las vuelco a ellos, se las llevo a los chicos que más necesitan, o a otro lugar que está en Camé, que se llama un comedor La Victoria de Camé. Por lo general esas cosas yo me aseguro personalmente de llevar las cosas, de entregarle a los que creo yo que son los que más necesitan, y mis hermanos también. Y bueno, nada, nuestra humilde forma de ayudar a los que más lo necesitan. Esto fue el Día del Niño, que les festejamos ahí también, muy gratificante, muy lindo, porque pudimos darle a todos los chicos de ese barrio y barrios paralelos un Día del Niño alegre, con juegos, con chocolate, todo eso gracias a la ayuda de la gente y algunas agrupaciones que nos ayudan. Este soy yo, haciendo de payaso, con los chicos, contento, porque siempre rescato de un refrán que dice: nunca dejes que el niño que fuiste se avergüence del adulto que sos hoy. Busquemos eso, porque los niños no se equivocan, porque
ese soñar, ese pensar del niño es inocente y no tiene maldad, chicos. ¿Sí? Entonces recuerden qué querían ser cuando fueran grandes, cómo querían ser. ¿Sí? Busquen en eso. Y tratemos de ser empáticos y ayudar a los demás. Gracias y bueno. Para la elección que nos ha permitido generar esto tan lindo. Bueno, nada, lo dejo hablar a la doctora acá, unas palabras y más que feliz de tenerlos acá. Nada, son 2 minutitos. Agradecerles por haber venido un sábado a acompañarnos, a querer seguir interesados en estudiar y en siempre seguir aprendiendo. Eso no lo pierdan, manténganlo. Y otra cosa que, más allá de que hay algo que no se puede enseñar y que tiene que venir con ustedes, que es la humildad y el ser humano, y el tratar al paciente como tal. O sea, no es una cosa, es una persona que sufre, que tiene necesidades y muchas en ese momento. Entonces, cuando estén al frente de un paciente, trátenlo como eso, como una persona. Pónganle todo lo que ustedes tengan, todos sus conocimientos, todo su mejor esfuerzo para que reciba la mejor atención, el mejor cuidado y el mejor estudio. Ustedes lo tienen que pensar como que no es cualquiera, que si estarían ustedes ahí o algún familiar de ustedes ahí. Entonces tengo que poner lo mejor de mí para que ese estudio salga bien y el médico que lo vaya a informar y el médico que lo vaya a tratar pueda darle la mejor solución a ese paciente. Entonces, cuando estén al frente de un tomógrafo, de rayos, del estudio que tengan que hacer, trátenlo de hacer de la mejor manera posible. No es que estoy apurado, me quiero ir rápido, tengo 200 pacientes afuera esperando, los pacientes afuera van a seguir esperando. Entonces, yo lo que les pido es eso, que seamos humanos, que volvamos a eso, a tratar de tomarnos el tiempo y de tratar bien al paciente que viene. O sea, no, se van a encontrar con una gama de pacientes, el que los va a tratar hermosamente y el que los va a tratar como la peor basura que exista. A ese igual le tenemos que hacer las cosas bien, ¿sí? Traten lo que decía Jorge, si yo estoy haciendo un estudio, de posicionar bien al paciente, de que cuando hago un cráneo, abarcar todo el cráneo y hasta de dónde empieza hasta dónde termina, de ponerle el detalle a esas pequeñas cosas que en el camino y en la vorágine del día se pierden. Y más si estoy en una guardia de 24 horas y ese paciente llegó capaz a las 12 de la noche y yo he visto 50 pacientes antes, le tengo que prestar la misma atención. ¿Sí? Eso. Traten de seguir siendo humanos y de seguir teniendo empatía con las personas que están más allá del trato que ustedes reciban. Nosotros tenemos que demostrar siempre que somos mejores. Y pueden hacer un estudio, es importante lo que decía él, saber lo normal como para que lo patológico nos llame la atención. No lo van a aprender el primer, el segundo día, lo van a ir aprendiendo con el tiempo, van a aprender a tratarse con sus médicos. Entonces, ¿qué es lo que le sirve al médico? ¿Qué es lo que quiere? Tienen que tener diálogo, siempre el diálogo. No porque uno es médico y ustedes son técnicos, el médico tiene que ser más. No, todos somos personas, todos tenemos que tratar de crear el mejor ambiente de trabajo. Si hay diálogo, si hay comprensión, se va a crear siempre. Y necesitamos ser humildes. Puedo equivocarme siendo humilde y les aseguro que nadie los va a matar después. Ahora, si tengo el ego aquí arriba, donde se equivoquen, los van a dejar allá abajo. ¿Sí? Entonces, es muy importante, al menos para mí, como yo lo veo así, el que seamos personas y el mantener la humildad y el trato con el paciente. Bueno, otra vez, muchísimas gracias. Un aplauso para todos. El día 24, recuerden,
que tenemos la próxima clase. Tiempo para inscripción hasta el día 20 de este mes, ¿sí? Para mandar un mail para confirmar la asistencia. Sí, ahora, después mi nena se encarga, cuando deje de viciar ella. Bueno. No, hija. ¿Que le suben la página de acá? ¿O la No, mandan acá? por ahí la subo a mi canal. ¿A tu canal? Sí.